Oigan, es una bendición estar aquí con ustedes en esta tarde. Iba a decir mañana, pero ustedes se juntan a la tarde. Gracias a Dios por la vida del pastor Jorge, tocayo mío. Mientras conversaba con él, le digo, yo voy para Dallas. Y me dice, yo voy para Juárez, ¿no? Entonces ahí nos cruzamos en el camino. Pero es una bendición estar con ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Así que sea de bendición e inspiración. Está conmigo mi esposa y nosotros venimos de la ciudad de Las Cruces, Nuevo México, aquí a la vuelta, 10 horas de camino. Si les gusta manejar así algo pequeño, no es tan largo como ir hasta California, estamos a la mitad, entonces hacemos un descanso ahí en Las Cruces, Nuevo México, a 1 hora de Ciudad Juárez, Chihuahua. Ok, entonces Nuevo México, y la gente lo pone Nuevo México con acento en la E, pero pues no, es New México, ¿no? Entonces, aquí hablamos de los dos idiomas. Vamos a buscar en nuestras Biblias y me parece que el pasaje que toca para este domingo, porque han serie de mensajes basado en el libro de Hechos de los Apóstoles, es Hechos de los Apóstoles capítulo 15, versículos del 1 al 21. Así que vamos a tener una lectura un poquito larga. Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Déjenme buscarlo rápidamente. Versículos del 1 al 21. Y les voy a rogar que con reverencia a la palabra de Dios que nos pongamos de pie y vamos a leer alternadamente. Su servidor leerá el versículo 1, ustedes el 2 y así sucesivamente, y nos unimos todos en el versículo 21. Tienen la versión Reina Valera 60, ¿correcto? Amén. ¿Me indican con un amén si ya tienen el pasaje? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: entonces algunos que venían de Judea, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre.
Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, juntos, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Oremos, Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptos delante de tu presencia y delante de esta tu iglesia. Háblanos a través de tu santa y bendita palabra. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y la iglesia dice, amén. Pueden sentarse. Bueno, este pasaje de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos del 1 al 21. Este es el tema de esta mañana. Otra vez con lo de la mañana. Es que me levanté tarde. No, no se crean. El Espíritu Santo en medio de nuestras diferencias, tradición y misión en la iglesia. Hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, ¿algunas veces han visto algo hermoso, pero que ya no sirve para su propósito? ¿Alguna vez? Hace algunos años, si pueden poner el slide ahí que se ve, el de la foto, hace algunos años en una pequeña ciudad había un tren antiguo, precioso, con historia, con encanto. Todos lo admiraban, pero el tren ya no se movía. Cada vez que alguien proponía repararlo, algunos decían, ¡no lo toque! Es parte de nuestra historia. Y con el tiempo, el tren se llenó de polvo y de óxido. Se conservó su forma, pero perdió su propósito. Así pasa, hermanos. Cuando una iglesia ama tanto su historia, que deja de avanzar con el Espíritu Santo. La tradición nos recuerda de dónde venimos, pero el Espíritu Santo nos muestra hacia dónde vamos. Hechos capítulo 15 nos lleva a un momento clave. El primer gran conflicto interno de la iglesia entre la tradición y la misión. Entre los que querían preservar el pasado y los que discernían que Dios estaba diciendo algo nuevo. Y vamos a ver tres cosas que quiero compartir y voy a decir brevemente. So, I'm going to try to say very short, briefly, but sometimes not, okay? Because I'm a pastor, so mi tendencia es hablar más. Entonces, cuando vea que ya se ven inquietos, ya sé que tengo que cortarle, ¿no? Además, el pastor Jorge no me dijo cuánto tiempo. Lo que sí me dijo es que predicara completamente en inglés, pero tengo la tendencia de hacer Tex-Mex o Spanglish. No hay problema. ¿Sí? ¿Algunos mastican el inglés? Yeah, dicen, yeah. Los jóvenes, ¿sí, verdad? Yes, of course. Yeah. Oh, no. Yo no comprendo. Entonces, ahí se me sale algún Spanglish, me disculpan. Entonces, en primer lugar, una iglesia dividida por la tradición. Hechos 15 del 1 al 5. ¿Ok? A church divided by the tradition. Dice la palabra, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podréis, ¿qué? Ser salvos. Noten esto. Querían agregarle algo a la gracia. Querían poner una marca humana a lo que Dios ya había sellado con su Espíritu Santo. En griego, ser salvos, les encuentra una voz pasiva. La salvación es algo que Dios hace, no algo que nosotros logramos. Y Pablo y Bernabé se levantan para decir, ¡no! Esto no es el Evangelio. Y así comenzó el debate en Jerusalén. Esto es lo mismo que enfrentamos hoy. Y es el mismo dilema que enfrentamos. ¿Qué cosa, y déjeme hacerle esta pregunta mientras reflexionamos, qué cosas en la iglesia son esenciales y qué cosas son simplemente costumbres? Ahora que veníamos de Nuevo México, y pues estuvimos aquí 8 años en Dallas,
sirviendo. No sabía, y de hecho no supe, si debía usar o no el traje. Entonces, de hecho, mi saco se quedó en el carro. Pero se me ocurrió ver Iglesia Bautista Hispana o Iglesia Hispana Angular, después en el Face, y vi que mi exalumno, porque tampoco les he mencionado, Jorge fue mi alumno cuando era director del seminario en Juan. Entonces, ahí sí anda mal, me hablan. No, le busqué en el Facebook y vi todos los mensajes que predica el pastor Jorge y no lo vi con traje. Entonces dije, ¡ah! Y ya traía la corbata. Dije, no sea que vaya a pecar con ustedes. A lo mejor ustedes dicen, no queremos que el pastor use. Pero sí saben que en algunos lugares, incluyendo a los del grupo de alabanza, que cuando están tocando, vete a cambiar. Si no, no tocas. Si no, no cantas. ¿Sí ha visto esto? Ha tocado en algunos lugares que uno llega a predicar y yo, imagínense que hubiera venido, no estoy diciendo Bermudas, ¿verdad? Soy delgado, imaginen cómo se me ven las piernas. Ni esté pensando, no se distraiga el mensaje. Pero imagínense que alguien viene y me dice, alguno de los afortunados aquí en el ministerio, en el liderazgo, dice, ¿es usted pastor? Sí, ¿por qué? Porque no trae saco y corbata, ¿no? Entonces, me gusta el pasaje de Hechos 15, porque dice que unos decían una cosa y otros otra cosa, y ninguno se entendía. Y yo digo que esas son las sesiones de la iglesia bautista. Unos dicen una cosa a otro y nadie se entiende lo que están diciendo, ¿no? Parece que hablan en diferente idioma. Pero piense conmigo y está reflexionando, ¿qué cosa en la iglesia, en nuestra iglesia, son esenciales y qué cosas son costumbres? Note esto, las formas pueden cambiar. ¿El idioma? ¿Cuántos hablamos español? Venimos de un país donde se habla español. ¿Cuántos? Ok, mencióname los países, rápido. México. Honduras, México. Honduras, dijo. De Honduras. Cuba. Oye, chico, pues, ¿cómo está? Habla como lo de Veracruz, yo soy de Veracruz. Bueno, cubano. Honduras. El Salvador. Cristo. No, que El Salvador también. El Salvador. Guatemala. Orozco es famoso en Guatemala. ¿Sabía eso? Guayaquil, ok. ¿Qué más? ¿Qué otro lugar? ¿Ya? Ok, entonces tenemos Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, México. 5 países. ¿Quiénes son de Estados Unidos? Dice, mi, I. Ok. Bueno, entonces tenemos 6 países. Pero hablan español. Ok, decimos, por eso aquí dice iglesia hispana, ¿no? Iglesia hispana, ok. Pero cuando venimos a este país, estoy hablando de los 5 países, no los que nacieron aquí o que están en Estados Unidos, pero venimos de países que se habla el español. Cada uno de nosotros hablamos el español a nuestra manera, ¿cierto o no? Por ejemplo, ¿quiénes son de México? Yo soy de Veracruz y los veracruzanos hablamos como los cubanos. Comemos el frijol negro, los plátanos, y nosotros no hablamos cantado como los de la Ciudad de México, ¿ok? Pero en lugar de decir Veracruz, decimos Veracruz. ¿Hay alguien más de Veracruz? Ajá, quién sabe, bueno, dice mi esposa que no se me quita, aunque no sé, de repente, cuando empiezo a hablar con gente de Veracruz, me sale lo jarocho. Y de repente hablo como que muy gringo, ¿no? Muy agringado. Del idioma, ¿no? ¿Se imaginan un jarocho hablando inglés con acento jarocho? Okay, no, voy a intentarlo, voy a jugar con eso. Pero bueno, cuando venimos a este país, cambia nuestro idioma. Si no entendemos mucho el inglés, decimos, no, que me entiendan. Pero no es así. Te tienes que ir adaptando a un idioma diferente. ¿Qué más? La música. Oiga, ¿cómo era la música en el lugar donde usted estaba? Si ya era cristiano o si conoció de Cristo aquí. Pero la música, ¿cómo era antes? A capela, ¿cómo más? Con piano, órgano, los órganos esos de tubos. A veces había un coro que se ponían ropas así especiales. ¿Se acuerdan de esto? En algunos lugares era con una guitarra que ni tenía cuerdas y así cantaban. Y con el güero, ¿no?
y venimos acá y cambia, ¿sí o no? Y alguien dice, no, así no se hace. Yo prefiero con una guitarra que tenga hoyos, porque así se hacía en mi pueblo, ¿sí o no? Pero están cambiando las formas. ¿Qué más? Los métodos. ¿Cómo se compartía el evangelio? ¿Cómo te compartieron el evangelio? ¿Cómo me hablaron a mí de Cristo? How you share the gospel? Oh, it was in Spanish. Now you can share the gospel in English. ¿Me entiende? ¿Cómo evangelizamos? 5 leyes, 4 camino romano, 3 círculos, ¿lo desconoce? A través de las historias, storytelling. ¿Qué más? Hay un cubo, hay un libro de colores que no tiene palabras, hay un brazalete. Hay diferentes métodos de compartir el evangelio. ¿Qué método conoce usted para compartir el evangelio? ¿Me estoy hablando en inglés o qué? ¿O no saben? ¿Están viendo mal, porque están saliendo aquí? El pastor va, ¿qué pasó? Me estaba avergonzando en la iglesia. ¿Qué método saben? Pero cambian. Ha cambiado todo esto. Pero el fundamento nunca va a cambiar. ¿Qué es el fundamento? Cristo. La cruz. La gracia. Eso no cambia. ¿Dice amén? Dice John Stott. Las tradiciones son buenas si sirven al evangelio. Son peligrosas si reemplazan al evangelio. ¿Ok? Recuérdalo. Memorícelo. Tome una foto. Las tradiciones son buenas si sirven al evangelio. ¿Qué sería una buena tradición en la iglesia bautista el día de hoy? ¿Qué es una buena tradición? No se va a poner como en trance. ¿Qué es una buena tradición? Bueno, es una buena tradición, pero vamos a decir que tradicionalmente es ir casa por casa, ¿no? En México, en otros países de Sudamérica o América Latina, Sudamérica, Centroamérica, tocaba uno la puerta de la casa. Metía el pie, me concede 5 minutos, quiero hablarle de Cristo. Hoy en día tocas la puerta, pateas la puerta y nadie abre. ¿Qué está haciendo la gente? Orando. Porque sabes que aquí en los Estados Unidos la gente trabaja. ¿Cuál es el full time? El tiempo completo, 40 horas. Aquí la gente trabaja 80. Y lo que menos tiene tiempo el domingo. ¿Qué hace la gente el día domingo? Está en el mall. Ah, sí, ahorita está el mall que aquí está en el norte de Dallas. ¿Cómo se llama? Mira que sí sabe, ¿eh? Corriendo y vámonos, ¿no? Hay que irnos, ¿no? Al mall a comer. Ahí está lleno el mall. Entonces, yo me acuerdo, salíamos a evangelizar. Estuve en Texas, o sea, me refiero en El Paso, aquí en Dallas, y salir a evangelizar casa por casa. Es una bonita tradición, pero no tiene el mismo resultado que en otros países. ¿Estamos de acuerdo? En los años 60 o 70, ¿recuerdan la película La Cruz y el Puñal de Nicky Cruz? David Wilkerson está compartiendo el evangelio en el Bronx, allá en Chicago, las gangas, ¿no? Y entonces aquel saca una navaja y le dice, ¡cállate! Y dice David Wilkerson, porque aquel le está amenazando, ¿no? Sería versus hoy un narcotraficante, un narco, alguien de un cartel, y le dice, si tú me hablas sigues hablando de este evangelio, te voy a cortar en pedazos. Y dice David Wilkerson, si tú me acuchillas o me rebanas, cada pedacito de mi carne va a decir que Cristo Jesús murió por ti. Y aquel hombre se convirtió. ¡Wow! Y hay un libro que se escribe, La Cruz y el Puñal. Si hoy en día tienes a un gángster, a una persona que te está apuntando a la 100 y te dice, cállate, y tú sigues hablando, ¿qué crees que va a hacer? Y dice, ay, pobre. Porque era una costumbre, una tradición, pero que cambió. ¿Me está entendiendo en el mensaje lo que pasaba con los judíos? Había un conflicto porque decían ellos, sí está bien lo que quiere el Espíritu Santo, pero hay que cumplir la ley. Hay que hacer esto o aquello. Usted sabe que la denominación bautista, o sea, las iglesias bautistas, no hay una iglesia bautista, una. Hay plural, iglesias bautistas, hay de todos colores y sabores. Y algunos pensamos que se está perdiendo la identidad de ser una iglesia bautista. Pero es que la verdad, si te vas a la historia de los bautistas, han tenido demasiadas ramificaciones
y hay la voz autorizada que dice, es que así son los bautistas. Pero es como el concilio, ninguno se pone de acuerdo. Así que voy a hacer un pequeño examen dentro del mismo mensaje, me quedan 2 puntos más, así que es rápido. ¿Qué es ser bautista? Rápidamente, es como lluvia de ideas, rápido, lo que a usted se le ocurra. No sé, vestirse de amarillo, de traer corbata así con notas musicales, lo que a usted se le ocurra, lo que usted piense. ¿Qué es ser bautista? Diga, no tengo idea, pero diga, porque hay premios. Bueno, no tengo idea. Estamos dando un auto. Un auto. A ver, ¿qué es ser bautista? ¿O qué piensa usted? Seguir una línea doctrinal. Ok, muy bien. ¿Qué más? Ok, ¿qué más? ¿Lo que usted piensa? ¿Qué piensa usted que es bautista? ¿Tiene que ver con la ropa? ¿El carro? Bueno, dígalo. No tiene que ver con la ropa o con el carro. ¿Tiene que ver con los zapatos? ¿La loción? ¿La pose? El tono de voz. La manera como uno predica. ¿Ah? ¿Los cantantes? ¿Que hay un grupo de alabanza? ¿Eh? Todo esto es importante. Entonces, estaba pasando esto. No despreciemos nuestras raíces, pero tampoco olvidemos que la fe cristiana es un camino, no un monumento. Número 2. Entonces está esa discusión y ahora vamos a hablar del discernimiento del Espíritu. Versículos 6 al 11, ya leímos el pasaje. Pedro se levanta y recuerda lo que Dios hizo con Cornelio. Eso está en Hechos 10. El Espíritu Santo ya había descendido sobre los gentiles sin circuncisión ni rituales. Ya había descendido el Espíritu Santo. Acuérdense que cuando conocen la historia, que Cristo convierte, ¿verdad? Tiene el encuentro Saulo de Tarso en el camino a Damasco. Llevaba cartas, iba a encerrar a más cristianos, se cae del caballo y ve a Jesús. Recuerdan que quedó ciego, no vio. Se lo llevan a una casa. Ananías es el encargado de irle a dar de comer todos los días. Y dice que después de que puede ver, dice, te he rescatado, te he salvado, ese es el testimonio de Pablo, para llevar el evangelio ¿a quién? A los gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? Los que no son judíos. Ahora, de acuerdo a la tradición, un judío que tenía que seguir ciertos rituales. Uno de esos rituales, el más famoso, era ¿qué? En el caso del varón, al 8º día ser ¿qué? Circuncidado. Aparte de la infinidad de leyes, mandamientos, decretos, ritos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la discusión que está en el concilio en Jerusalén es que habían judíos que estaban imponiendo carga a los gentiles, cuando en el caso, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, Cornelio, que era un gentil, se convirtió y Pedro no quería, en el pasaje, Pedro no quería llevar el evangelio y vio la gracia del Señor. ¿Se acuerdan que Pedro ve una visión cuando está de lo de la comida en el lienzo? Y dice, no llames inmundo a lo que yo ya purifiqué. Es una manera alegórica, pero decir, o sea, ellos también necesitan el evangelio. Y Cornelio se convierte. Era un hombre que hacía cosas buenas, daba limosna, daba ofrenda, pero le faltaba la salvación en Cristo. ¿Va conmigo? Bueno, entonces, Pedro se levanta, el Espíritu Santo ya había descendido, entonces Pedro les dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre los discípulos un yugo que ni nuestros padres pudieron llevar? La palabra yugo en griego es saigos, una carga pesada. Pedro nos está diciendo, no repitamos el error de imponer lo que Cristo ya quitó. La gracia no se negocia. El Espíritu no necesita permiso para obrar. Me ha tocado escuchar hermanos o hermanas en la iglesia cuando una persona que no conoce de Cristo escucha el Evangelio, se convierte y dice, bueno, no pensemos que ya está convertido. Todavía falta que venga a la iglesia. Hay que verlo seguido. No se ha bautizado, porque para que pueda servir tiene que estar bautizado, tiene que seguir. Y empezamos con una línea de varias cosas que estamos poniendo. Imponiendo sobre la gracia establecida. No me malentienda, pero el único que está seguro y convencido de quién es salvo, ¿quién es? Cristo y usted o yo. ¿Cierto o no?
Y muchos de nosotros ocupamos pasajes. Ah, bueno, es que por sus frutos los conoceréis. ¿Ok? Como dijo Jesús, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Ah, caray. ¿Cómo? Oiga, ¿ustedes sabían que los pastores somos los más perfectos? No escuché un amén. No hay agua por ahí para... Es que como que se me... La gran cantidad de escándalos que hay hoy en día en las redes sociales, ¿no? Que el pastor... que la... Entonces, como los pastores caen de la gracia, ¿quiénes son los más santos? Los diáconos. Oye, ¿usted tiene diáconos? Nanita. Ay, me dio hasta... se me puso... O diaconisas. ¿Hay diaconisas aquí en la iglesia? Dice la hermana, no, Dios no libre. Ah, no se crea, no diga eso, por favor. No, pongan la cámara ahí para que no se crea. Bueno, ¿quiénes son los más santos? Los hermanos que se toman un break. Oiga, porque sí. Yo me acuerdo que estábamos pastoreando una iglesia. Ya tenía como, no sé, los amigos, estábamos recién casados y me dice mi esposa, ¿cuándo vamos a salir de vacaciones? Le digo, no puedo. Tengo predicaciones todo el año. No puedo salir de vacaciones. Y había unos hermanos que decían, oh, pues hoy fui a Colombia, ¿no? Ahora fui a Chile. Y yo dije, ay, hermano, digo, me dice, ¿por qué se ve usted y yo muy cansado de predicar y visitar? Y me dice, usted se ve muy cansado, pastor, muy estresado. Estoy hablando de los años 90, ¿ok? Y le digo, sí. Y yo esperaba que el hermano me dijera, no, porque viajaba mucho, ¿no? Y era un hermano de mucha... Ay, hermano, gracias. Dios se lo pague. Ya se lo pagó, ¿no? Como la Coca-Cola. Oigan, y entonces yo le decía al hermano, híjole, es que necesito vacaciones. Y me dice el hermano, ¿cómo que vacaciones? ¿Usted es el pastor? Y le dije, pues sí, gracias por recordarme que soy el pastor. Es que los pastores no tienen descanso. ¿Usted quiere descansar al panteón? Ay, hagan así. Ay, ¿cómo me llegó eso? Entonces sí descansé, hermanos, el día que renuncié a la iglesia. Oiga, por cierto, estaba muy joven, era un pastor muy inexperto, pero yo renuncié a la iglesia porque ya estaba con ganas de descansar. Necesitaba descansar. Y los hermanos me dijeron, si es por el dinero, si es por el... No, hermano, no. Como dicen en inglés, burn out. Me cansé. Hacía misiones aquí, allá y todo. Sí, nuestra iglesia creció en la ciudad, ahí en la Ciudad de México. De 30 hermanos, 150 en 3 años, predicando acá, yendo a las misiones y todo. Y estaba gordito, ¿eh? Y miren cómo me ha dejado el ministerio. No se crean, no se vayan a espantar. Yo no quiero ser pastor, no. No es cierto, no es cierto. Vean a su pastor, ese está. Es otro tipo de versión de pastor. Bueno, pero a lo que me refiero, usted me está entendiendo, en cuanto al discernimiento del Espíritu, ellos querían poner carga y de repente nosotros, los hermanos, las hermanas, ponemos carga. ¿Sí? ¿Y por qué se viste así? ¿Y por qué anda así? ¿Cuál es la moda hoy en día con los jóvenes? No, ustedes no, con los jóvenes en otra dimensión, en multiverso, ¿ok? Pero, ¿qué es la moda? ¿La qué? La barba. ¿Sí se ha dado cuenta de esto? Los jóvenes les gusta dejarse barba, aunque no tengan, ¿no? Creo que se pintan así con esto que se vuelve. Pero la barba, ¿y qué más? Y los... ¿cómo si saben, verdad? Ok. Y no vamos a entrar, ese es otro tema, si luego me vuelven a invitar, si les gustó el mensaje, le dicen al pastor que me vuelve a invitar. Nada más son 10 horas manejando de allá para acá, para venir a predicar. Oiga, pero si vemos una persona tatuada, los que estamos en otro sistema, en otra tradición, ¿qué haremos si vemos a una persona que está tatuada? No digan, que estamos grabando, está transmitiendo. Pero normalmente, y no ustedes, me refiero a otras personas que están viendo este mensaje, ¿verdad? Que dicen, porque aquí somos angulares, ¿verdad? La piedra, el ángulo, ¿no? Pero normalmente la tendencia es, ya se convirtió, pero a ver si ya se convirtió, que se lo quite. ¿Y que se quite el tatuaje? ¿Para qué se lo hizo? Pero se lo hizo porque no sabe. No, hay rayo láser, aunque le queme, aunque le dé cáncer, que se lo arranque. Y algunos quieren hacer como Silvestre Stallone, ¿no? Agarrar ese cuchillote o machete. Yo se lo quito. A ver, hago No estoy diciendo, pero esta exageración de ejemplo es lo que pasa cuando imponemos carga a la gente. Y de repente, estábamos viendo la película de Shred, la número 1. Y
pues ya saben quién es el Shrek, un ogro, ¿no? Y en lugar de hacer princesa a la Fiona, pues la Fiona quedó Fiona, ¿no? Y Shrek, ¿no? Entonces llegan a la casa de los papás, del reinado, y tiene él que comportarse como, ¿qué sería? El príncipe, no sé cómo se dice, pero la vestimenta, el actuar, y muchos de nosotros, esas puertas, que son las que vamos a ocupar más tarde, cuando venimos de la casa, del trabajo, donde sea, y venimos acá a la actividad, ¿cómo venimos? Y pasamos por esa puerta. ¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Gusto de verte. ¿Cómo está? Y saliendo por unas, es que no sé si van los esposos, ¿sí? Los esposos, te voy a agarrar la mano, que está mi esposa, no te voy a pegar. Van así agarrados y vamos saliendo por la puerta. Ya, ni me agarras la mano, después estamos peleados. Ese que se me olvidó, ¿o qué? Pero adentro, ¿adentro es qué? Digan, wow. Wow. Sí, exacto. ¿Sí? Wow, sí, wow, ¿no? Los jóvenes vienen así, que rollo, no sé qué, con el pollo, no sé qué más, y entran acá. Vamos a ensayar, chicos, tranquilos. Vamos a orar, si el Señor sabe, oh Dios santo, y muy, muy espirituales, ¿no? Y allá afuera echando peste, ¿no? No, ustedes no, ni ustedes. Me refiero a los de el multiverso. Son como nuestros clones en otro universo desconocido. Ándale, ¿verdad? ¿Cómo les gusta esto? Dicen mis hijos, ¿de dónde sacas esto, papá? La unidad de la iglesia no se logra cuando todos piensan igual. Eso me recordó a Lego Movie. Todos querían que fueran iguales, o hay otra película por ahí, sino cuando todos se someten al mismo espíritu. Oigan, Pedro era, yo voy a decirlo de esta manera, era un vil pescador, que no fue a la escuela, sí fue a la escuela, la de Cristo. 3 años y medio educado con el Señor Jesús. Y él que medio que leía la Biblia, medio que pero cuando él predica, se convierte en más de 5,000. Hasta el día de hoy no hay ningún seminario teológico bautista que pueda entender cómo predicó, hacen la homilía, hacen el análisis, su estructura, el griego, el hebreo, lo que sea, pero las personas se convirtieron. No tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy en el nombre del Señor Jesús. Levántate y anda. No lo entendemos. Otro ejemplo. Saulo o Pablo es educado a los pies de Gamaliel. ¿Cuántas ciudadanías tenía Pablo? Uf. Era gringo, era salvadoreño, pero también era hondureño, pero también era mexicano. Era multinacionalidad. ¿Qué idiomas hablaba? Hablaba obviamente el inglés, pero hablaba el mexicano cubano, el español cubano, el español mexicano, el español hondureño y guatemalteco. Porque sí saben que tenemos diferentes taste, sabor en nuestros idiomas español. Sí lo sabía, ¿no? Dicen que es el lenguaje del cielo, ¿no? Oiga, se las dejo aquí. Si el español es el idioma del cielo, ¿pero de qué español estamos hablando? Porque cuando configuro mi computadora nueva, me pregunta, ¿qué teclado quieres? Y yo pongo en español y sale español de Argentina, español de tal. Dije, caray, antes nada más era un solo español, donde éramos todas las naciones, hablábamos el mismo español. Ahora, cada quien habla su español diferente. Ni siquiera en eso nos podemos poner de acuerdo. Bueno, extraño, pero cierto. Bueno, ahí está. Entonces dijo A.W. Tozer, ahí esto lo vi en la pantalla. Cuando el espíritu está presente, hay libertad. Amén. Cuando el espíritu está presente, hay libertad. Cuando el orgullo domina, hay división. Los de las Chivas y los de el América. ¿Cuántos son águilas aquí? Están llorando porque perdimos anoche. Nos cortaron el plumaje. ¿No hay colombianos acá? Gracias a Dios, porque ayer perdió la selección de México. Bueno, de hecho, no sabía si venía a predicar porque andaba medio tristón. Y los que gastaron $150 para arriba para ir, y algunos sí fueron a ver el partido y perdió. Me hubiera llevado, aunque sea para llorar allá. Bueno. Número 3. La decisión del Espíritu Santo. Ya hablamos del conflicto. Número 2, vemos el discernimiento del Espíritu, entender que no hay que poner carga. O sea, primero la discusión. Y déjeme decirle que toda iglesia va a tener discusiones como las del Concilio de Jerusalén, que no nos vamos a poner de acuerdo. Que vamos a decir una cosa, otra cosa, pero después hay que discernir el Espíritu Santo,
Pero en tercer lugar, hay que ver la decisión del Espíritu Santo en medio del conflicto. Porque pasa hasta en las parejas, en las mejores familias. Siempre van a haber, ¿qué? Situaciones que no nos podemos poner de acuerdo. Y hay que buscar el consolador, el pacificador, el que está al lado de nosotros. Se llama el Espíritu Santo, el Paracletos. 3. Después de oír a Pedro, a Pablo, a Bernabé, entonces se para Santiago, Jacobo, medio hermano del Señor Jesús. ¿Han leído Santiago? Ahí está en la Biblia, Santiago. Y cita al profeta Amós y dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Santiago reconoce que desde el principio Dios quiso incluir a los pueblos. ¿Se acuerdan lo que dice este salmo? Que todos los pueblos te alaben, que todos los pueblos te alaben. Y voy a citar Apocalipsis, que dice que va a haber ese momento donde de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Revelation 3, ¿no? Donde dice, el Cordero, ¿conocen ese canto? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Al que vive y reina, bueno, es un canto no tan moderno, ¿sí? De algunos años. Pero está diciendo que todo pueblo, toda nación va a estar ahí. Entonces, Santiago reconoce esto. La iglesia no debería cerrarse, sino abrirse. ¿Sí? ¿Qué pasa si la actitud de estos primeros creyentes fuera de estar abierto a lo que el Señor estaba haciendo? Pues se hubiera alcanzado todo el mundo en aquel momento. Casi se alcanzó el mundo conocido, pero algo lo detuvo. ¿Me sigue? Hoy tenemos más que tecnología, medios de comunicación, redes sociales. Podemos, a través de este mensaje que se está dando en la iglesia, otras naciones lo pueden escuchar en español. ¿Sí o no? Correcto. Pero tenemos que abrirnos en el buen sentido. Y la conclusión llega en una frase que resume todo. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Quién es primero? ¿Nosotros o el Espíritu? El Espíritu. No fue una decisión humana, fue una decisión conjunta entre el cielo y la tierra. El verbo edoxe, ha parecido bien, implica, note, armonía, consenso, obediencia. Hermanos, cuando una iglesia busca esa armonía con el Espíritu, no teme al cambio porque confía en el mismo Dios que nunca cambia. Dice Charles Spurgeon, lo dijo en una ocasión, la iglesia no debe cambiar su mensaje para ser relevante, sino su mentalidad para ser obediente. ¿Cómo ven? Yo digo amén. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio. Ese no cambia. Ese sigue siendo relevante. Pero ¿qué es lo que hay que cambiar? La mentalidad. Oigan, ¿se acuerdan cuando salieron los celulares? ¿En qué año salió el primer teléfono celular? Creo que la compañía más famosa era Motorola o el Nokia. ¿Sí, verdad? Ok. ¿Cómo eran los teléfonos celulares? Eran como un bolillo, un pan duro, ¿sí? Un ladrillote, un bloque. Ok. Pero antes del teléfono celular, ya en aquel tiempo, estaban todavía los teléfonos que 5, 3, como que tenían unas rueditas, ¿no? Y se da vuelta. ¿Cómo eran las televisiones? Ustedes, chicos, chicas, ustedes no, nada que ver. Las televisiones se conectaban, uno se sentaba y empezaban. Tenían unos tubos, bulbos. ¿Eh? Bueno, tenían una ruedita cuando apenas eran para cambiarle de canal. Obviamente, a mí me tocó, no sé ustedes, me están viendo como dice, ay, el pastor es más grande que el pastor Jorge. Obvio, ¿verdad? Pero la televisión la veía ¿en qué color? Gracias por recordarnos, ¿verdad? Los que son también de mi época, blanco y negro la veíamos. Y cuando tú le ponías en el canal 5, había una ruedita al lado, 5, y decías, quiero ver el canal 2, no podías devolverle porque se descomponía. Tenías que darle la vueltita todo, hasta regresar al 2. ¿Cierto o no? ¿Sí les tocó? Ok. ¿Cuántos de ustedes tienen esa televisión? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no la tienen? Bueno, ¿cómo se planchaba antes el famoso iron? Pero era que ¿cómo era? Eran unas planchas de carbón. ¿Sí? La luz. Oiga, no había esto. Este aparato es del diablo.
¿Cómo se ponían las canciones? ¿En una qué? Transparencia, acetatos. ¿Se acuerdan? Que uno los pintaba. ¿No se acuerdan? Algunos no. Bueno, ya estoy muy viejo, ¿o qué? ¿Cómo eran las primeras computadoras? Dice el hermano, sí, usted está viejo. ¿Cómo eran las primeras computadoras? No sé si dijo sí a lo que afirmé o sí a que soy viejo. Después lo grabamos, después lo aclaramos. Bueno, pero ¿cómo eran the first computer? Grandotas y heavy. ¿Ok? Y no sabía usted esto, pero antes, no quiero agarrar algo, voy a agarrar esto. La información se ponía, se grababa, se salvaba, como dicen algunos. Read o save. En tarjetas, lo puedo doblar, no sé de quién es, se van a enojar. Y tenían orificios, 80 y 96 columnas, y se metían en una maquinita. Después se inventaron los floppy disks de 8 pulgadas, 5 1/4, semiflexibles de 3,5 pulgadas. Después el zip, que no sirve para nada porque es... Y el Windows, el primer Windows, tenías que aprender lenguaje C, ensamblador. Y dice, oye, ¿cómo el pastor sabe eso? Porque estudié ingeniería en sistemas. No me piensa que la cara no me ayuda, pero sí sé, ¿no? De esas cosas. Matemáticas, física, todo eso. Química no era lo mío. Pero tenías que usar todo esto. Ahora la pregunta que yo les hago, y ya voy terminando el mensaje. ¿Por qué no usamos eso todavía? Dice él que porque nos modernizamos. Pero no es eso. Tiene que ver con la mentalidad. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Cuando se predicaba el evangelio para nuestros padres o los padres de nuestros padres, ocupaban los pantalones acampanados. Aún en la iglesia. ¿Y saben que ahora los están volviendo a usar? Oigan, muchos de nosotros usamos los pantalones de mezclilla, los jeans, rotos. Porque ya tenemos como 15 años con los mismos pantalones. Y los chicos quieren unos rotos que cuestan como $150. Mejor denle los que ustedes usan, que tienen hoyos. Hoy en día son famosas las gorras, que están rotas. Las mías están rotas, pero porque tienen años y son originales. Se las vendo a ustedes si las quieren, a los chicos, a las chicas. ¿Sí o no? Las modas van y vienen, pero el Señor no. Si hoy en día vamos a cantar, ¿cuál fue el canto anterior? Antes de que pasara yo, ¿cuál fue el canto? Que tu fidelidad, pero antes de tu fidelidad estaban cantando otro. Ok, ¿cómo va el Señor proveerá? Cántenla así. O nada más canta con el micrófono porque no sale mal la nota. Ya, en English, of course. Have to say in English o en español. No sé si está orando, está hablando en lengua, ¿qué está diciendo? Pero, bueno, pero obviamente este canto es, vamos a decir, moderno, es de esta generación. Y luego uno lo escucha y vi algunos vi algunos que no estaban cantando. No me lo sé. Ya lo han repetido, ya es como remix aquí en la iglesia, no quieren cantar. ¿Por qué? Es que no me lo sé, es que no me lo voy a aprender, es que ya basta, hermanos. Hoy no lo estoy regañando. Digo, yo no me estoy dando el mensaje. Pero otros, cuando él puso, y luego le cambió de tono, con la guitarra, ¿no? Tú, fidelidad, ay, este sí, siento el espíritu, este sí me recuerda a los 70, a los 80, Marcos Orozco. No, cálmese. No importa la música, es el mismo Dios. Es el mismo Dios de tu fidelidad, Lord, I lift your name on high. ¿Me entiende? Aunque Lord, I lift your name on high, Señor, tu nombre levantaré de los años 90, o sea, yo estoy viejo. Y luego mis hijos me dicen, oye, papá, ¿no te sabes esta? No, ¿y esta? No, ya basta, no me diga más de que... Porque dejé de escuchar la música cristiana contemporánea por quedarme allá. Y yo lo he predicado, y soy pastor por más de 30 años, pero esto nos sucede muy seguidamente. Nos adaptamos. ¿Saben que en la iglesia bautista se ocupaba el himnario bautista? ¿Se los digo o no se los digo? Esto es extra. ¿Se los digo o no se los digo? Sí. Del himnario. ¿Quieren saberlo, sí o no? Es que no los veo convencidos. Digan, sí, díganlo, sí, díganlo. No sé, señor, pero ¿qué pastor? ¿Los digo o no? Es que no los veo convencidos. ¿Quieren que les diga la verdad del himnario o no? ¿Están listos? Hoy por fin los misterios van a ser revelados. Oiga, la mayoría de los himnos del himnario bautista en español, no en inglés. Esa es otra historia. ¿Ok? El himnario bautista, el rojo, es un rojo, está escrito la partitura para cantarse en un coro.
no para tocar el piano o el keyboard o los instrumentos, y no tienen todos los acordes. Tienes que saber música, tienes que saber leer correctamente las armonía y otras cosas para poder tocar los himnos como están escritos. Esa es una, ¿verdad? Segunda, ¿cuántos conocen? Jesús es mi Rey soberano, ¿no? ¿Sí? ¿Lo conocen? Himnos famosos. No son bautistas, son tomados de otra denominación. La mayoría de los himnos bautistas en el himnario bautista, menos del 10%. O sea que si tú vas a otra iglesia de otro movimiento denominacional y lo escuchas, vas a decir, ay, mira, se aprendió el himno bautista. Este va a decir, no, usted se lo aprendió de nosotros. ¿Sabes el original? It is well. Estoy bien con mi Dios. Pero nosotros cantamos la versión Alcancé salvación. De Horatio Head, Sparford. Entonces, yo cuando voy a algún lado canto Alcancé salvación y me gusta. En otro lado canto Estoy bien y me gusta. Y en otro lado canto It is well, o sea, en inglés, y está bien. Y a veces canto Tu fidelidad y está bien. No importa la música si es de los años 70, mi pastor murió en el tiempo de la pandemia, el Señor se lo llevó. Pero él agarraba la guitarra, que tocaba muy bien la guitarra, pero predicaba muy bien, pero agarraba la guitarra y decía en los servicios de oración, y ahora vamos a cantar este, y él se agarraba a cantar algo que nadie sabía en la iglesia, porque era de los años 30 o 20. Y uno decía, ¿qué está cantando el pastor? No sé, pero siga, y tarareaba uno porque no sabía lo que decía. Como ahorita que estaban cantando este canto moderno, y voy a construir y seguir, y decía, parece que estoy hablando en lengua, porque no sé ni lo que están diciendo. Y la verdad es que necesitamos no sino contextualizarnos en el tiempo de la generación que nos está tocando ministrar. Termino con esto. La aplicación. Querida iglesia hispana angular. ¿Lo dije bien? Ustedes tienen una historia hermosa. Dios los ha usado, los ha bendecido, los ha sostenido. ¿Dicen amén? Pero ahora el Señor los está llamando a algo nuevo. El Espíritu les dice, no es tiempo de cerrar las puertas, es tiempo de abrir los corazones. No se trata de borrar el pasado, sino de caminar con el Espíritu hacia el futuro. Así como el Concilio de Jerusalén unió a judíos y a gentiles, Dios puede unir aquí a los que aman las tradiciones y a los que anhelan renovación. El cambio no destruye a la iglesia. La falta de amor sí. En conclusión, volvamos a la historia del tren. ¿Lo vieron? ¿Vieron el tren? Hermoso, sí, pero detenido. Decorativo, pero sin propósito. Hermanos, la iglesia de Cristo no fue llamada a ser un museo, sino un movimiento del Espíritu Santo. Dios no está quitando lo que amamos, Él está despertando lo que olvidamos. El poder del Espíritu Santo para poder avanzar. Así como en Jerusalén, hoy también puedes decir de esta iglesia, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Cuando el Espíritu Santo guía, la iglesia no se divide, se multiplica. Y termino con esta frase final y oramos. El Espíritu Santo no cambia el Evangelio, pero cambia a la iglesia para que el Evangelio llegue a todos. Esta frase es mía. Esa no es de Spurgeon, ni de Tozer, es mía. La repito. El Espíritu Santo no cambia el Evangelio, cambia a la iglesia para que el Evangelio llegue a todos. Yo no les conozco, hermanos. Después de rato que algunos nos veía, pero estoy aquí hoy por la gracia del Señor. Y no sé en qué proceso están ustedes, pero toda iglesia siempre atraviesa sus procesos. Siempre van a tener oportunidades de crecimiento y de ampliaciones. Estoy bendecido de estar aquí con ustedes junto con mi esposa, pero especialmente veo jóvenes, señoritas. Es una bendición. Es una bendición que deben valorar ustedes como iglesia. Nosotros, poquito, lo voy a platicar más tarde, estamos plantando una iglesia en Nuevo México. ¿Cuántos jóvenes tenemos?
2. Y de esos 2, una es nuestra hija. O sea que nada más tengo que, ¿no se quieren ir a Nuevo México? Allá hay universidad. Necesito músicos. ¿Y cuántos músicos tengo? Bueno, por cierto, el músico que tenemos, le mando un saludo, si no lo va a ver por Face, puertorriqueño, que es como mi anciano en la iglesia, como mi diácono, como el que abre, el que cierra, como, ¿se dan cuenta? Y que es el que toca, es una especie de hechizo entre bajo y un híbrido, entre bajo eléctrico y cello y no sé qué más, él los hace, ¿no? Les mando una foto. Pero es el único músico que tengo. Obviamente no cuento a mi esposa, a mi hija, a un servidor, porque si hacemos nosotros, pues no tenemos gente más que participe. Pero estamos plantando de cero. O sea, no tenemos gente. Ustedes tienen gente. Dejen a un lado cualquier cosa que estorbe la gracia del Señor, se los digo, como un pastor de muchos años. Amen a su pastor, a su esposa. Entiendan la visión que Dios está trayendo al siervo. ¿Sí? Esto no me lo dijo el pastor, yo estoy, sale de mí. Pero he estado en muchas iglesias por años y yo vi por ahí algunos anuncios, veo lo que Dios está haciendo con ustedes. Sí, échenle ganas, pero más que echarle ganas, denle la oportunidad al Espíritu Santo para que vean qué cosas extraordinarias Dios va a hacer con ustedes. ¿Sí? Así que cuando las cosas a veces no están marchando, siempre está el Espíritu Santo que nos ayuda. Y el Espíritu Santo dice, no impongas más carga de la que tú no puedes cargar. ¿Sí? Entonces, a mí hoy en día me dicen que yo me hice un pastor moderno. No. Que yo estoy más abierto. No. Simplemente entiendo al Espíritu Santo más que nunca, ya más viejo, canas, menos cabello. Y uno se da cuenta que tiene que entender la diversidad que uno le toca administrar hoy en día. Después de años lo entendí y nosotros allá estamos haciendo las cosas o el servicio más en inglés. ¿Por qué? Porque son jóvenes que necesito alcanzar y necesito hablar en su idioma. Y aunque entienden español, hablan más el inglés. Entonces, son una de las variantes. La música, la forma, la vestimenta. Me disculpo porque hoy vine de corbata. La próxima vez que me inviten voy a venir más, ¿no?, más suelto. Vine muy tradicional. Yo por eso que estoy predicando este mensaje. ¿Y cómo vino usted? Y se había puesto el saco y todo de negro, ¿no? No. Pero el Señor es el mismo. Así que el Señor les bendiga grande y poderosamente y los siga usando para su honra y para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias.